En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, de la primera radio judía en idioma español, les habla Bernardo Klicksberg en un mundo turbulento y cada vez más complejo. Eh, Queridos amigos, estamos aquí gracias a esta radio que busca el judaísmo en toda América Latina, en Israel, en Iberoamérica, Radio High, creada, dirigida, llevada adelante varias décadas, con sostenibilidad por Mickey Stuerman, a quien todos debemos estar agradecidos, como debemos estar agradecidos a su compañero de estas décadas, de trabajador incansable por la educación judía a través de los medios de comunicación, por nuestro querido Dani Salzman, y estamos acompañados de Rocío González, de esta joven con tantas calidades y compromiso de trabajo tan serio con Radio High. Mis queridos amigos, empezamos como siempre mencionando algunos alertas por el antisemitismo en marcha, uno de los momentos de mayor antisemitismo de la historia en relación al pueblo judío. Termina de haber una denuncia muy fundamentada de una de las principales comunidades judías del mundo, la comunidad judía de Inglaterra. En Inglaterra viven aproximadamente 300.000 judíos, según las estimaciones eh, más con más fundamentos, con más evidencias. Después de la comunidad judía, después del pueblo judío en su propio estado, en Israel, y de la comunidad judía de los Estados Unidos, está demográficamente la comunidad judía de Francia, entre las grandes comunidades judías, y poco después la de Inglaterra, con 300.000 judíos. eh, Esa comunidad muy organizada, que tuvo que enfrentar horas muy difíciles como la de la Segunda Guerra Mundial, el gran ingreso de Inglaterra en la lucha contra los nazis. Esa comunidad ejemplar en muchos sentidos lanzó ayer los resultados de una investigación de largo plazo sobre el antisemitismo actualmente, y dijo que entre sus conclusiones estuvieron la advertencia. Normalmente ellos son muy cautos en el lenguaje, sin embargo usaron un lenguaje muy impactante. Dicen, la comunidad está sacudida hasta sus cimientos, el modo de vida judío usual
está siendo socavado por el avance del antisemitismo. Dicen que no hay desde ya en Inglaterra antisemitismo legal de ningún tipo, pero que hay un antisemitismo oculto, latente, que se presenta a través de incidentes antisemitas, atentados. Contabiliza en el 2004 una cifra récord de atentados, 3.600 incidentes antisemitas, pero junto a eso hay una latencia antisemita discriminatoria, que los judíos son tolerados, dice, no más, dice la comunidad, la comisión a la que la comunidad encargó formalmente el estudio, estuvo integrada por prominentes personalidades y por integrantes de las dos grandes fuerzas políticas de Inglaterra, del laborismo actualmente en el gobierno y del Partido Conservador, el partido que ha ocupado el gobierno en las dos décadas anteriores virtualmente. eh, y coinciden en el diagnóstico de la situación como alarmante, extraña, en crecimiento. La cifra de incidentes antisemitas es la segunda en la historia, desde que se hacen informes del board, del Consejo Directivo de la Comunidad Judía de Inglaterra. Eh, la primera en la historia fue la del año 23, o sea, siguiendo al gran pogrom asesino de Hamas, del 7 de octubre del 23. Y la segunda cifra es esta del año 24. La virulencia antisemita está en plena marcha y datos que lo evidencian en diversos planos, y hace una cantidad de recomendaciones muy concretas de educación respecto al judaísmo, respecto a lo que significa el pueblo judío. Inglaterra tuvo en las últimas décadas diversos judíos eminentes que fueron nombrados lores de la Cámara de los Lores, honor dispensado como el más alto nivel de honra a una personalidad, entre ellos el gran rabino de la comunidad, Jonathan Sacks, que era consejero personal de las más altas autoridades del país y que tanto aportó a la reflexión espiritual del país, del mundo y del pueblo judío, donde es referencia obligada. Esa comunidad se siente en este momento conmovida hasta los cimientos, como dicen textualmente, por la antipatía antisemita, la lentitud en una cantidad de procesos, incluso mencionan la salud, que tienen, donde los judíos están necesariamente involucrados como demandantes, como toda la población, etcétera. Y llaman la alarma. La comunidad judía de Francia, sabemos que se tuvo que sacar los solideos
y despegar las mezuzot para no ser blanco visible del odio antisemita que ha aparecido a través de expresiones feroces, desde atentados, asesinatos, hasta la expresión en múltiples ataques producto de la hostilidad hacia nuestro pueblo. Eh, las cifras siguen siendo también muy alarmantes en distintos lugares. En Polonia, que fue el escenario principal de la masacre nazi, recordemos que los grandes campos de concentración, Auschwitz, Majdanek, Treblinka, estuvieron allí ante los ojos de la población vecina y la colaboración de sectores eh, virulentamente antisemitas y neonazis. Y Ed Bafne, recuerden ese nombre porque va a dar que hablar. Y Ed Bafne fue donde en 1941 la población polaca, un shtetl, ¿no? Una de estas aldeas judías cohabitadas por judíos y polacos, y cuando en 1941 Hitler ocupó Polonia, los habitantes de Yedvashne, no judíos, los polacos, encerraron a todos los judíos en una, aparentemente en la sinagoga o en una casa de amplias proporciones y le prendieron fuego simplemente. O sea, inventaron la solución final por cuenta propia, le prendieron fuego a sus vecinos judíos, asesinaron a sus vecinos judíos. Hay allí una gran de tumba masiva, una gran fosa masiva donde están las cenizas de los judíos que fueron quemados. Detrás estaba el odio antisemita y quedarse con los bienes de todos los judíos, ¿no? Lo que describe en su célebre película una de las actrices más célebres de Polonia, una de las actrices judías más célebres de Polonia, Yedvafne. Los judíos acudieron allí, las autoridades de la comunidad judía actual, para rendir homenaje por el aniversario de lo que allí sucedió ante el monumento que se que creó en homenaje a las víctimas, y se encontraron con un monumento competidor, no un monumento, sino un artefacto inventado por antisemitas furibundos, competidor, negando la masacre de Yevazne a manos de los polacos vecinos, diciendo que no, que había sido una matanza más de los alemanes, pero que no había habido ninguna intervención polaca. O sea, adjudicando a un
sacando toda responsabilidad de los polacos y además atacando duramente a los que quieren eh, adjudicar culpas al colaboracionismo polaco, que fue evidente, que está documentado por una inacabable cantidad de fuentes, etcétera. Recuerden que esta Polonia que hay de por lo menos dos Polonias, ¿no? La Polonia que ha hecho de este tema un tema vigente, que lo ha denunciado, y la Polonia que es muy aferrada al nacionalismo extremo de ultraderecha, que termina de ganar las elecciones presidenciales nada más. Uno de los diputados electos, que fue candidato a la presidencia entre las filas del ultranacionalismo de derecha, termina de afirmar de que no hubo gases en Auschwitz, de que no hubo tales matanzas en cámaras de gases porque eso no existió. Imagínense una figura política importante del país haciendo afirmaciones de ese tipo. Y recuerden que en una presidencia anterior se sancionó una ley antes de que el primer ministro liberal llegara a ser primer ministro. Se sancionó una ley que considera enemigo al que eh, señale el antisemitismo polaco y la participación polaca junto a los nazis durante la guerra, en donde los grandes campos de concentración y el proceso de matanza industrial de los 6 millones de judíos se dio para 3 millones de tierra polaca, ¿no? Eh, Muy, muy alarmante, como también en otro nivel eh, lo es el antisemitismo en línea, una figura muy querida, una caricatura, Elmo, uno de los protagonistas centrales de Sésamo, de Plaza Sésamo, tiene una página en internet que es visitada por 650.000 visitantes. Y de repente Elmo apareció en la página profiriendo llamados neonazis, diciendo de que hay que matar a todos los judíos cuanto antes porque son el gran peligro para el género humano, llamados neonazis y conspiraciones, ¿no? La conspiración judía que quiere conquistar el mundo, etcétera. Todo eso en la boca de Elmo. O sea, allí hubo un uso sin límites de la inteligencia artificial para replicar, crear un elmo virulentamente pronazi a partir de la popularidad del elmo, lleno de gracia y de alegría, que ofrece un dibujo animado. Hasta eso el límite puede llegar. Y
el antisemitismo neonazi. Una encuesta nueva de la Anti-Defamation League en los Estados Unidos advierte otra vez más, una encuesta hecha sobre el público en general, o sea, no sobre judíos, sino sobre el público en general. Cerca del 50% tiene algún tipo de sentimiento o de imagen antisemita y justifica la palabra que usa, los incidentes antisemitas. Un 30% va más lejos eh, eh, y tiene estereotipos antisemitas muy fuertes. Un 25%, uno de cada cuatro adultos interrogados sobre algunos incidentes antisemitas muy concretos, como el incendio en Washington, el atentado en Washington, que hirió una cantidad de personas judías, como el ataque a la eh, eh, pequeña manifestación a favor de los rehenes que hubo en Boulder, Colorado, ese ataque delirante de un terrorista antisemita que dejó una persona de 82 años muerta y una cantidad de heridos. Era gente mayor que se citó para protestar y pedir la liberación de los rehenes. Y fueron allí atacados. El incendio también en la gobernación de Pensilvania, en la casa privada de Josh Shapiro, el gobernador judío de Pensilvania, y se les pregunta qué opinan de estos incidentes antisemitas, y uno de cada cuatro los justifica y comprende. ¿Eh? Y comprende. ¿Eh? Es una palabra terrible, ¿no? Este, el odio en línea y el odio continuo a través de los incidentes cada vez mayores, de acuerdo a los registros de la Anti-Defamation League, etcétera, tienen estos resultados. Eh, no reitero para no aturdirlos, pero esto se da en diferentes lugares, ¿verdad? La vez pasada mencioné en detalle Croacia, el cantante más popular del país, identificándose totalmente con el nazismo y el neonazismo y dando un concierto neonazi para 500.000 personas ante la indiferencia totalmente cómplice de las autoridades públicas y la protesta irada de los sectores democráticos del país, diciendo a través de el defensor del pueblo y otros sectores: es una vergüenza nacional, ¿cómo puede ser? Esto sucedió hace poquitos días atrás en Croacia, los incidentes antisemitas continuos en Australia, en Melbourne.
y en otros lugares de Australia. Estamos en una ola, en medio de una ola antisemita, de negación, de reivindicación. El cantante croata reivindica el régimen de los Ustachis y el régimen pro-nazi, que colaboró y sobrepasó totalmente a los nazis en servicios prestados, mató al 80% de los judíos que vivían en Croacia, y fue un régimen de croatas pronazis de aquella época. Frente a todo esto, es bueno recordar que se cumplen 49 años de que el Premio Nobel de Literatura fue entregado a S.Y., como solía llamarse, Arnon, Shmuel Yosef Arnon, un representante máximo de la cultura hebrea, que se forjó en el medio de la tormenta, en el proceso que representó en su literatura el proceso de construcción de una nueva identidad judía emergiendo de la destrucción de la civilización judía de Polonia, de Rusia, de Sefarat, en Salónica y otras latitudes. Agnon llevó eso a la literatura de un modo magistral. Su obra El dintel nupcial, una de sus máximas obras, recrea a un judío errante que va a través de la historia. El judío errante va a través de la historia, buscando, explorando cuál puede ser su rol en la historia, expulsado por los pogroms, atacado por el antisemitismo en Europa, rechazado en diversos lugares del mundo, imposibilitado de escapar del infierno nazi una vez cerrados todos los caminos. Recuerden el pedido de la esposa de Roosevelt, de Eleanor Roosevelt, por los niños judíos, tantas cosas que sucedieron, y llegando a Israel, tratando de construir una identidad firme en la historia de Israel, el proceso hazañas. No fue entregado en bandeja de plata, como dice el poeta Nathan Alterman, el gran poeta de hebreo. Eh, Agnon describe a ese judío errante en busca de su lugar en la historia, y en todos sus libros, El pan entero, el libro de los Hechos, eh, su amplísima creación literaria, según el jurado que le otorgó el premio Nobel, está totalmente plena, dice el jurado del premio Nobel, de profundidad. Es una exploración muy en profundidad y de belleza, dice el jurado, una belleza literaria.
y el jurado quiso premiar a esa literatura hebrea que representó también la gesta pionera que se llevaba adelante en la sociedad, en la educación, en la ciencia y la tecnología, en el renacer del mismo idioma hebreo y el renacer totalmente pujante en las artes, en el teatro, en el cine, en la literatura, a través de múltiples expresiones, y se le otorgó el premio Nobel. El mensaje del judío errante resonó para todo el género humano. Arnón es estudiado, actualmente a 49 años, permanentemente en las escuelas israelíes y en escuelas en diversos lugares del mundo donde se busca acercar la mejor literatura universal a los jóvenes. Una de sus fuentes es Shmuel Yosef, como se llamó Agnon, eh, y representa todo esta creación bullente en el Estado de Israel. Una última referencia: Francia se estableció esta semana el 12 de julio como el día de homenaje a Alfred Dreyfus, por todo lo que significó la Francia que ganó, la de Emilio Solano, judío, que fue fundamental, el mayor novelista en aquella época, periodista, yo acuso, etcétera, que desenmascaró ese episodio terrible de antisemitismo masivo que significó el encarcelamiento de Dreyfus en la Isla del Diablo, etcétera. Shmuel Yosef Agnon, día de homenaje a Dreyfus contra el antisemitismo, desde ya, etcétera. Bueno, apoyarnos en todo eso para mirar hacia el futuro y luchar por la vivencia plena del Estado de Israel, por los rehenes, por la paz con la que siempre soñaron milenariamente los judíos, y por la belleza que vibra en la obra de Arnón y en toda la creación literaria y artística y científica judía. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post pandemia.